Tiene la palabra el señor diputado Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias, presidente. Vamos a empezar por definir la posición con respecto a estas tres leyes y después voy a hacer la justificación también en aras de darle el mayor ritmo posible a lo que queda de la sesión. Vamos a empezar por lo que es el pacto fiscal. En este caso, nosotros entendemos que la firma por parte de las provincias que lo hicieron, no todas, por cierto, la firma con el Gobierno Nacional de un pacto fiscal es atribución de las provincias y en línea con la forma que tiene nuestro federalismo, nosotros no vamos a opinar sobre la conveniencia o inconveniencia por parte de cada una de las provincias de haber firmado este pacto. Nos vamos a abstener de opinar y vamos a respetar de esta manera la autonomía, la independencia de los gobernadores, sus responsabilidades, sus decisiones, y haremos algunos comentarios generales al respecto. De todas maneras, quiero decir que nuestro voto, dejando esto bien en claro, que no es una censura ni de ninguna manera una oposición a lo que han hecho los gobernadores, sobre todo en vista de la situación en la que tuvieron que hacerlo, pero nuestro voto va a ser negativo y no por eso. Nuestro voto va a ser negativo porque consideramos que la ley de reforma previsional, la ley de saqueo a los jubilados, viola el consenso, el pacto, el acuerdo firmado por los gobernadores. No lo respeta. Y de esa manera me parece que se ha llegado a una situación donde se trató de hacer cómplices a los gobernadores del ajuste de los jubilados. Se los trató de convertir en cómplices. Y los gobernadores sabiamente establecieron una cláusula que decía que las jubilaciones siempre debían estar por encima de la inflación. Y ahora nos encontramos con que la ley que se vota, claramente violatoria de la cláusula J, creo que es, del acuerdo fiscal, por una necesidad del gobierno nacional de no hacerse cargo del pacto que había firmado con los gobernadores y de no poner los recursos que necesitaba ese pacto para no perjudicar a las provincias. De forma tal que para nosotros, habiendo votado en contra del saqueo a los jubilados, es imposible ahora votar a favor de un acuerdo fiscal que no se cumple y que de esa manera permite ese saqueo a los jubilados, el incumplimiento. Esa es nuestra posición. Estamos completamente conscientes de que la decisión de firmarlo no fue de las provincias y no nos vamos a pronunciar sobre la conveniencia o inconveniencia. Lo que sí vamos a decir es que la ley que se votó de reducción de jubilaciones, presentes y futuras, de reducción de la UH, no estaba en el espíritu del pacto fiscal, violó el pacto fiscal y por eso nosotros no podemos acompañar esta ley. Dicho esto, tampoco obviamente podemos acompañar la ley llamada de responsabilidad fiscal, que no es otra cosa que la continuidad de los pactos firmados, bueno, específicamente en el año 93, y que someten a las provincias a varios puntos de restricciones. Y quiero decir por qué. Porque si a las provincias se le imponen todas estas restricciones, nos preguntamos por qué no se le imponen al Gobierno Nacional. Es muy poco equitativo que los esfuerzos de nuevo se vuelquen sobre las finanzas provinciales. No queremos presenciar, como ocurrió en la década de los 90, que por convicción neoliberal del Gobierno Nacional se realiza un ajuste, pero los que tienen que pagar ese ajuste son los jubilados, son los docentes, son los trabajadores, pero también son las provincias.
No hay forma, y esto ha sido de nuevo un intento desde que Macri asumió, de trasladar el grueso y el peso del ajuste a los gobiernos provinciales. Por eso nuestro voto va a ser negativo. Otra posición distinta ha decidido nuestro bloque adoptar con respecto a la ley que prorroga el impuesto al cheque. Nosotros siempre, cuando fuimos gobierno, lo prorrogamos. Por otro lado, el destino tiene que ver con esta ensalada de leyes que nos han traído, que son básicamente leyes de ajuste, pero entendemos que si votáramos en contra de transferir el impuesto al cheque a la Seguridad Social y al ANSES, estaríamos nosotros, dado todas las demás leyes que no hemos acompañado, pero como esta está independiente, estaríamos desfinanciando el ANSES. Por lo tanto, nuestro voto para el caso del cheque va a ser positivo. Dicho esto, voy a hacer lo más brevemente posible una descripción de las condiciones en base a las cuales se llegó a este pacto fiscal y las condiciones que representaron una especie de callejón sin salida para nuestros gobernadores. Un callejón sin salida, donde además sobre ese callejón sin salida se le intentó endosar el ajuste a los jubilados que hábilmente evitaron los gobernadores con la cláusula de que tiene que estar siempre la jubilación por arriba de la inflación, que hoy no se cumple, que con lo dispuesto a partir del día de ayer no se cumple. Las provincias vienen siendo perjudicadas primero por las medidas que tienen que ver con la distribución de los recursos, pero en segundo lugar, y mucho más profundamente, con el programa económico de Macri, con aquello que está más allá de las atribuciones de este Congreso. Lo hemos mostrado muchísimas veces, cada vez que Macri dispone a abrir las importaciones, perjudica a la industria en general, pero más a las economías regionales. Cada vez que Macri debilita el mercado interno a través de las reducciones salariales, a través del deterioro de jubilaciones, de becas, de todo tipo de ingresos por debajo de la inflación, como ha venido haciendo, cada vez que hace eso perjudica al país, pero más a las economías regionales. Así tenemos la paradoja de que Macri puso de mascarón de proa para justificar la devaluación y la quita de retenciones a las economías regionales. Y no le sirvió de nada. Fíjese, señor presidente, que las economías vinculadas a la vid y al vino tienen problemas porque carecen de mercado interno, porque lo que colocaban en el mercado interno se redujo, otro tanto con las economías vinculadas al tabaco, otro tanto las famosas peras y manzanas. Una parte se exporta y otra parte tiene que ver con el mercado interno, y hay cada vez menos mercado interno, porque caen los ingresos, pero además la góndola de los supermercados, de los grandes centros de consumo, está llena de esas etiquetas que dicen Made in el exterior. Naranja de afuera, manzana de afuera, pera de afuera, tomate de afuera, envasados y sin envasar. Es una locura. Se le quitó las retenciones, se devaluó y le va peor. Y además cada vez exportamos menos. O sea que el ataque a las economías regionales no parte de esta cuestión, parte de la política económica del gobierno de Macri. Y eso no se resuelve con este pacto. Pero han hecho bien los gobernadores, porque acá lo vimos todos. Ayer en la comisión, porque esto se discutió ayer en la comisión, y estamos con un dictamen que anda flotando por los aires y leyes que salen calentitas de la imprenta
y dictámenes que salen calentitos de la imprenta, pero decían que la foto entre Vidal y el presidente de la Corte Suprema de Justicia no tenía nada que ver con el fondo del conurbano bonaerense. ¿Saben qué? Si piensan que no tiene nada que ver, vayan a hablar con los editorialistas de todos los diarios oficialistas, que ni lerdos, ni perezosos, y haciendo los mandados, leyeron esa foto como una amenaza que tenía que ver, y lo sabemos todos acá, me lo puede... Estas cuestiones que ha llamado alguna diputada acá, aprietes fiscales, bueno, ahí lo que quería decir esa foto, porque no estaban hablando de las vacaciones que se iban a tomar, de destinos turísticos, de lo bien que andaba lo que iba a pasar con reducirle los fondos a los jubilados. Estaban hablando de que la Corte Suprema le iba a dar la razón a la provincia de Buenos Aires con el tema del fondo del conurbano bonaerense. Y acá quiero hacer una aclaración, porque seguro nos van a tratar de malinterpretar mañana a nuestro bloque qué estamos haciendo. Nosotros creemos que a la provincia de Buenos Aires le faltan recursos. Está muy bien que tenga más recursos, pero ¿cuál era el problema? Primero, que se le iba a dar lugar a ese fallo y no a todos los demás reclamos de las demás provincias. Si alguien tiene problema con esta interpretación que estoy haciendo, vaya a hablar con los editorialistas de los diarios. O si no, que después de esas editoriales de todos los diarios oficialistas, se tendrían que haber tomado el trabajo de aclararlo o Vidal o Lorenzetti. Y no ocurrió, no lo aclararon porque era ese el objetivo de la foto. Pusieron una foto como esa foto de Buscado, porque lo que pasaba ahí era que si el fondo del conurbano se modificaba según el reclamo de la gobernadora, los que le iban a dar los mayores recursos a la provincia de Buenos Aires eran todas las demás provincias. Estamos de acuerdo con que Buenos Aires necesita más recursos. Estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que esos recursos los tengan que poner las demás provincias que necesitan, y algunas podríamos decir más todavía, una inyección de recursos adicionales. ¿Qué es lo que se planteó en esa situación, con esa foto tan emblemática que dio origen a todo este proceso y este movimiento que termina hoy acá en el Congreso? Lo que quería decir era que lo que tenía Vidal se lo iban a sacar a las demás provincias. Y después empezó, me permite, señor presidente, el huevo podrido. ¿A quién le ponían el huevo podrido? ¿A quién le sacaban la guita que le querían dar a la gobernadora Vidal? No al pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque fíjese que este caminito termina en que los que ponen la plata para Vidal son los jubilados. 34.000 millones de pesos de los 100.000 corresponden a jubilados que habitan la provincia de Buenos Aires. Así que esto es el tiro por la culata, porque le van a dar los recursos que pedía Vidal, pero se lo van a sacar a los jubilados de la provincia de Buenos Aires, en un orden de magnitud de 34.000 millones de pesos. No hace falta ser keynesiano, haber leído la teoría general, y es muy fácil ser peronista y darse cuenta que cuando le quitan consumo a la gente, no se pierden solo los 34.000, sino que esos 34.000 se volcarían, ya no, al mercado interno, al consumo, a la demanda, a las ventas. Entonces va a perjudicar primero a los jubilados, después a los comerciantes, después a las pymes, después a la producción. Y nos vamos a quedar entonces con un multiplicador, lo llamamos los economistas, que dice que cuando sacás plata del consumo, si sacás un peso, a la economía le sacás mucho más, porque eso que no se consume después genera pérdidas en la industria, después genera menos puestos de trabajo y después se consume todavía menos, y es lo contrario de lo que planteaba Néstor Kirchner en su discurso del 25 de mayo de 2003, que tiene que ser la política económica de crecimiento en base a nuestra gente, a nuestra dignidad, a nuestros laburantes, a nuestros jubilados, que le damos un peso. Y ¿saben qué?
no se lo llevan a Panamá, no lo ponen en un paraíso fiscal, lo consumen cruzando la calle, en los negocios de proximidad, en los barrios, en las villas, y eso a su vez genera más ingreso, más trabajo, más consumo y entramos en el círculo virtuoso. Entonces, finalmente lo que están haciendo ahora es darle por un lado lo que le sacan por el otro. Conclusión, a partir de esa famosa foto, lo que ocurre después, que ya conocemos, es que lo llaman a los gobernadores y le dicen, miren muchachos, bueno, se me ocurren, pero son malas palabras las que incluyen el dicho popular. Así que alguno dijo dunga dunga, otro dijo, bueno, plata o tal cosa. Y entonces le dijeron, ¿quién va a poner la guita para María Eugenia? Y los gobernadores dijeron, nosotros no, y está muy bien. Y entonces fueron un pacto fiscal del que salen básicamente empatados con respecto a estos fondos. Pero terminan pagando los jubilados porque se incumple el pacto fiscal que previeron los gobernadores. Conclusión, fíjense las cosas que pasan. Yo hablaba de las economías regionales para hablar de las frutas, para hablar de todos esos productos de origen agropecuario que hacen los pequeños productores, que los están quebrando a todos. Pero también puedo hablar de las provincias del sur y lo que le han hecho con el petróleo. Fíjense qué bonito. Decían que el tarifazo era porque había una crisis energética producida por nuestro gobierno. ¿Cuál era la solución? Romperle la cabeza o la parte del cuerpo que ustedes quieran a todos los argentinos para que entonces esas tarifas que iban a cubrir plenamente el precio iban a permitir, yendo a los productores, que les fuera mejor, pero no para la de ellos, para invertir más. Y entonces la crisis energética la curábamos con el tarifazo. ¿Dónde están los que dijeron eso? Vayan a ver la producción de petróleo y vayan a ver las cajas de la provincia del sur. Cayó el petróleo y cayó el gas. Lo que no cayó es el tarifazo. Estamos pagando tarifas más grandes que van a los bolsillos de las empresas y no se reflejan en más inversión, sino en menos. 30% de los equipos retiraron. La crisis energética la multiplicaron, pero el tarifazo lo pagan en todas las provincias. Y en la provincia del sur, donde se paga el tarifazo, hay menos producción, menos regalías, menos laburo, y basta ir a recorrer los pueblos petroleros. Desde que YPF actúa, sigue siendo estatal, pero actúa como privada. Entonces, y último ejemplo que doy con esto. El año que viene, señor presidente, porque estábamos en una foto donde le iban a sacar a todas las provincias lo que le iban a dar a la provincia de Buenos Aires. Y eso era inadmisible, y está muy bien que los gobernadores le hayan puesto un límite, y está muy bien que hayan visto compensada esa situación. Lo que no está bien es que la única beneficiaria de esto es la señora María Eugenia Vidal y el señor Larreta, que también se beneficia por la nueva distribución de recursos. Eso no está bien. Eso no está bien. Logramos un empate, pero algunos salieron ganando. Y además, vemos la foto, pero si miramos la película, fíjense, a las provincias, sacando el 104, como hicimos ayer, de ganancias, le va a ir el impuesto a las ganancias. ¿Y qué plantea? Muy feliz y suelto de cuerpo el gobierno de Macri. ¿Qué vamos a ir eliminando paulatinamente el impuesto a las ganancias? Ya empezamos con sociedades. Es decir, esto es pan para hoy y hambre, ¿le gusta? Gradual, con gradualidad para mañana. Entonces, nosotros vamos a tener que rever cuáles son estos planes, teóricamente por una enorme carga impositiva, por un descontrolado gasto público que atañe a todo el país y que quieren ponerle trabas, pero el ajuste lo van a tener que hacer las provincias. Porque el gobierno nacional sigue endeudándose en dólares para financiar la fuga. Lo mismo pasa con el impuesto
con las retenciones. Fíjense, el año que viene le van a sacar a los grandes exportadores de soja medio punto más por mes durante todo el año. Eso significa, según el diario La Nación, 1.000 millones de dólares menos de ingresos. ¿Saben? ¿Le quieren recortar a los jubilados? Piensen mejor quién anda bien en la economía argentina y quién anda mal cuando dirigen sus recortes. Y entonces lo que tenemos es que esto afecta también los fondos que iban a los municipios para obras. Entonces le están sacando de ahí, al ANSES le dan el impuesto al cheque, vemos la foto, compensan al ANSES, o veamos cómo termina la cuenta, pero el impuesto al cheque lo quieren eliminar. A la provincia ganancias lo quieren eliminar, al ANSES el impuesto al cheque gradualmente lo van a eliminar. O sea que vamos en una trayectoria donde los jubilados y las provincias tienen una película espantosa. Entonces, para terminar, señor presidente, y no extenderme más, lo que quiero decir es que, como decía Charly García con los dinosaurios, estas fuentes presupuestarias van a desaparecer, plantea el gobierno del PRO. Y yo me pregunto, ¿qué idea de federalismo tiene? ¿Y qué idea de seguridad social tiene? Y cuando festejan que cada vez más porcentaje del presupuesto va a parar al gasto social, que llaman gasto, nosotros llamamos inversión, lo que se olvidan de decir es que eso pasa porque ajustan todas las demás partidas. Entonces ajustan todas las demás partidas, y si no ajustan las partidas sociales es porque ahí se le pararon en la calle los movimientos sociales a reclamarle que le dieran lo que le corresponde, porque es un resultado no solo de una gran lucha, sino de una enorme transformación que estábamos haciendo en la Argentina. No criminalizar la protesta social. Ese es el otro cambio que está haciendo el PRO. Va, castiga a los sectores, después no los quiere dejar ni siquiera expresarse, protestar legítimamente. Señor presidente, esto termina siendo la consumación del saqueo a los jubilados. Apoyamos a las provincias que han defendido sus presupuestos y que han defendido su autonomía. Ahora, señor presidente, dejen de sacarle la plata del bolsillo a los que menos tienen, a los laburantes, a los jubilados, a los estudiantes, a los sectores medios. Todos esos son el pato de la boda, y los que ganan están arriba, timbean y se la llevan a los paraísos fiscales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.